de la mañana, de hora de acá, de México, hora general en Latinoamérica, y son las 4 de la tarde en España, en Madrid, España, la tierra donde vive David, el campeón, ¿cierto? El gran fanático del Real Madrid, que es un gran tipo, un gran amigo, un gran hermano, y que todos lo queremos mucho. Y hoy nos va a acompañar junto con su madre, María Isabel Bayonas, que nos va a contar un poquito sobre el tema del envejecimiento, el envejecimiento activo, el envejecimiento dentro de las cuestiones de la neurodiversidad, y que de alguna forma es la plática que da conclusión a este ciclo que hemos estado teniendo para hablar de la vida adulta, ¿no? Presentar a Isabel es muy complejo y a la misma vez es muy emocionante para mí, porque tenemos lazos muy estrechos que no tienen realmente. Lo profesional es algo pequeño, pero somos familia en realidad, y es difícil, pero lo único que les podría decir a todos los que hay aquí que son papás o profesionales es que se trata de una persona que es pionera en lo que tiene que ver con atención, con detección, con investigación en autismo. Ha sido probablemente la persona que nos ha traído a nuestras regiones, por ejemplo, grandes descubrimientos, grandes avances, grandes profesionales que han venido, afortunadamente, gracias a ella, a trabajar con nosotros de este lado o incluso a formarnos, ¿no? A mí me gustaría más que ella sea quien hable un poquito de su trayectoria y de quién es, y que luego pues ya nos empieza a contar un poquito sobre qué significa este concepto de la vejez en los trastornos del espectro del autismo, cómo lo percibe ella y qué cosas nos puede compartir en ese sentido para pues tener una mejor calidad de vida en nuestras personas con TEA. Adelante, Isabel. Hola, buenas tardes. Estoy encantada de estar con ustedes. Quiero contarles mi experiencia y todo lo que a ustedes les pueda servir para ayudarles de alguna manera, porque esa ha sido mi labor desde hace 50 años. Y voy a seguir porque no me voy a morir. Se lo he prometido a David que yo no me voy a morir. Y entonces, pues estaré siempre ayudando a todo el que lo necesite y que yo pueda ayudar de la forma que sea. No sé si se ha oído, Macarena. Se oye perfecto y tú puedes seguir hablando sin ningún problema, ¿eh? Se oye muy bien. Bueno, pues David tiene 54 años, es el mayor de mis 4 hijos y es autista, pero es una persona independiente dentro de su posibilidad y es sobre todo una persona feliz. Eso me dijo él porque un día le pregunté, David, ¿eres feliz? Y me dijo, sí, siempre soy feliz. Y le dije, ¿por qué eres feliz, hijo? Dice, porque todos me queréis. Eso es un mensaje muy importante. Hay que quererlos como son, porque ellos son personas antes que autistas. Y tenemos que considerarlos como tales, personas, y quererlos como son. Y bueno, quería pues deciros un poco la experiencia mía que hasta que ha llegado a la edad que tiene en este momento. Su niñez fue muy mala porque nadie sabía lo que era el autismo hace 50 años y además se autoagredía, se mordía el dedo, se daba golpes en el oído y además no habló hasta los 9 años y además no anduvo hasta los 18 meses y fue muy complicado, pero conmigo no hay quien pueda y yo me propuse luchar por mi hijo y así lo hice desde entonces y con la ayuda de mi familia he ido ayudando a todos los que hemos podido también. Y hoy aquí está el gran David,
que así lo nombraron en Guadalajara, Jalisco, en el 2000, ¿qué? 2008. En el 2008, como el Gran David. Y él es el que puede deciros cómo se siente. ¿Cómo te sientes, David? Bien. ¿Bien? ¿Pero eres feliz? Sí, feliz siempre. Siempre. ¿Y te tratan bien? Sí. Sí, muy bien. Pues la experiencia con David para integrarlo en la sociedad y todo eso, pues fui yo misma porque no había profesionales que me ayudaran, porque los profesionales que después han sido geniales, los formé yo, como fue Ángel Rivier y Juan Martos y Eder y muchos más, pero cuando David era pequeño no sabía nada. Bueno, pues lo importante es creer que ellos van a ser capaces de hacer lo que puedan, pero con el tiempo que necesitan. Y bueno, el envejecimiento pues a veces te preocupa y es normal que te preocupe porque no sabes qué va a pasar cuando tú no estés. Pero hay que asegurarnos, por ejemplo, de que tengan una economía que les permita a los hermanos que vayan a cuidar de él, que puedan tener una economía que podamos ir ahorrando para cuando nosotros no estemos. Y también hay que ayudarles en cuanto a que el tiempo libre que tienen sea el menor posible, porque cuanto más tiempo libre tienen, más vuelven a sus rutinas y a sus manías y todo eso. Entonces hay que ocuparles el tiempo, porque es el peor enemigo del autismo y sus familias. Y luego hay que fomentar el lenguaje no repetitivo, porque ellos suelen repetir. Entonces hay que ponerle un límite. Y entonces se le dice, solamente podéis repetirlo 2 veces. Y le haces así con los dedos. Y entonces ellos te vuelven a preguntar, ¿cuántas? 2. ¿Y cuántas? 2. Hasta que lo comprenden y ahí ya tienen un límite. Y cuando empiezan a autoagredirse, hay que decirle, control, autocontrol. Y entonces, David, cuando tú te pegas en la mano, con la mano, ¿qué hay que hacer? Autocontrol. Autocontrol. Entonces, él se pone así, dice, autocontrol. Y entonces se queda más quieto y ya no se autoagrede. Y hay que también estructurarle su vida y donde él vive, porque si no, él se pierde un poco. Si vivimos en un lugar donde pueda salir él a la calle y ver a los vecinos y todo eso, pues sería muy, muy bueno porque contacta con los demás. Aquí en el barrio donde yo vivo, pues es un barrio pequeño, y entonces todo el mundo conoce a David y todo el mundo lo quiere. Entonces él puede salir solo a la calle y volver. Y también hay que buscarle un trabajo que ellos puedan hacer y que les guste. Entonces él ahora trabaja en un kiosco de prensa de aquí del barrio. Entonces él allí ayuda a dar los periódicos a la gente que va a comprar o al kiosquero, lo que necesite, porque él se mueve muy bien en el barrio. Y también hay que anticiparle lo que vaya a hacer o a pasar, porque si no, ellos se desconciertan y se ponen muy nerviosos. Entonces hay que explicarle, mira, ahora vamos a hacer esto y mañana vas a hacer esto, y hay que explicárselo para que él lo sepa. Y luego, pues, hay que ocuparle su tiempo libre, por ejemplo, en montar a caballo o en ir al cine o, pues, cualquier cosa que a él le guste. Sus hermanos, los hermanos de David, pues muchas veces se lo llevan con ellos. Ayer, por ejemplo, pues Macarena se lo llevó con ella
y fueron a ver a su hermano y estuvieron por ahí, cenaron y todo eso. Eso es importante que ellos tengan ese tiempo libre ocupado. También es importante el que tengamos en cuenta la sexualidad, porque cuando se hacen mayores, ellos, pues como todos los demás, tienen sus necesidades, pero ellos no comprenden eso, no saben qué hacer. Entonces, en el momento de su adolescencia, pues lo hacía siempre delante de cualquiera. Se tocaba y esas cosas. Entonces su papá le hablaba y le enseñaba a masturbarse, pero en su habitación. Entonces él lo hace en su habitación con la puerta cerrada y cuando termina se ducha y ya no pasa nada. Y eso es importante también tenerlo en cuenta porque ellos tienen sus necesidades también. Y también hay que educarlos para las tareas de casa. David, por ejemplo, barre el jardín de casa, puede fregar los platos, pone la mesa, quita la mesa, hace su cama. Entonces él le pone el agua al perro, tiene sus rutinas, pero son sus obligaciones. Y las estereotipias, cuando se pone nervioso, vuelve a ellas, pero entonces hay que recordarle autocontrol. Y entonces él se queda así y dice, sí, ya estoy controlado. Entonces hay que intentar todo eso. Y el ocio, también tienen derecho al ocio, a llevarlo al cine, a sacarlo a pasear, todo eso también tenemos que hacerlo. Y no hay que sobreprotegerlo, porque ese es el instinto maternal, sobreproteger a tus hijos cuando crees que ellos no saben hacer nada. Pero la sobreprotección no es buena tampoco, porque entonces no les dejas que aprendan o que se equivoquen. Hay que tener la capacidad de que ellos se puedan enterar un poco de cuando necesitan ayuda o cuando no saben qué hacer. Y también hay que saber los horarios, ponerle los horarios. Él se levanta todos los días a las 9:15. Que desayuna y se va a su trabajo. Vuelve a la 1 y come y se echa una siestecita y después se va a trabajar por la tarde a la tintorería. Y ayuda en la tintorería pues con los avisos que tienen que llevar a la gente y todo eso. Y él lo hace muy bien porque yo le digo siempre que tiene que ser muy educado. Y todo el mundo le tiene un cariño y un respeto enorme. Y eso es muy importante, que ellos se sientan queridos y respetados. Pero la autodeterminación también es importante, porque hay que decirle, no vas a hacer todo lo que yo te diga, también tú tienes que decidir qué quieres o qué no quieres. Y entonces darle la oportunidad de que él decida. Entonces cuando voy a compararle la ropa, por ejemplo, le digo, David, a ver, le digo a la dependiente, sáquele varias camisas que él elija. Entonces le saca varias camisas y él elige la que él quiere, no la que yo quiero. Me está saliendo caro porque siempre elige la más cara de todas. Pero bueno, no puedo decirle después que no. Y pues es esa la autodeterminación que tienen que aprender también ellos. Y tienen que ser educados, hay que enseñarles a que sean educados, que no falten el respeto a la gente y no permitir la agresividad, eso no se le puede permitir. Que se autoagredan, no, eso no puede ser porque hay que explicarles que eso les hace daño y que eso no puede ser así. Y luego las aficiones que él tenga, pues hay que motivarle las aficiones que él mismo tenga. A él le gusta mucho el fútbol, sobre todo, ¿qué equipo, David? Me gusta el Real Madrid. El Real Madrid. Pues bueno, pues muy bien, pues muchos vecinos que lo quieren mucho lo llevan al Santiago Bernabéu a ver un partido de fútbol y se va con el vecino y no hay ningún problema.
porque él se porta muy bien. Y también o lo ve aquí en la casa, en el televisor. Luego, pues hay que integrarlo socialmente. Y entonces, por ejemplo, hay una cosa que para integrarlo a mí me ha costado porque él no sabe leer. He conseguido muchas cosas de él, pero leer y escribir no. Pero sus hermanos le han enseñado el abecedario y él sabe lo que es la A, la B, la C, la D y todo eso. Entonces, hay que tener en cuenta que las personas con autismo tienen una memoria visual alucinante. Entonces yo he ido por todas las tiendas del barrio y les he dicho, mira, David, ahí pone farmacia. Y se lo he repetido como 20 veces hasta que él ya lo asocia y ya sabe que eso es la farmacia. O carnicería, o supermercado, o kiosco, entonces él ya lo sabe. Entonces él se puede mover solo por el barrio porque si yo le digo, ves y cómprame una leche en el supermercado, él sabe ir y comprar la leche. Entonces hay que impulsarles que ellos sean lo más independientes posible y luego pues que tengan sus propios amigos. Él tiene amigos ya jubilados y entonces pues le invitan a tomar un café con ellos y hay que tener en cuenta pues eso que puede ayudar y que le ayuden y lo estamos consiguiendo. Y a ver, di tú lo que quieras, David. Yo tengo un kiosco de periódicos y yo ayudo a la gente a ver los periódicos que compran, a veces tiro la basura, me lavo el perro, hago mi cama, me lavo los dientes y me gusta hacer mis obligaciones de la casa. Muy bien. Y también nosotros debemos hacer, ¿qué debemos hacer nosotros? Intentar conocer su mundo, comprenderlo, porque nos pasamos la vida tratando de que ellos se adapten y comprendan el nuestro. ¿Y qué hacemos nosotros para conocer y entender el suyo? Nada, pues deberíamos de hacerlo. También tenemos que, a partir de la adultez, tener en cuenta la alimentación. No darle grasa, ni muchos dulces, ni nada de eso, porque eso no es bueno para la salud. Por ejemplo, hace como un año, casi medio año, le hicieron análisis a David y le detectaron grasa en el hígado. Y dijo el doctor que tenía mucho peso y que tenía que bajar peso. Y lo hemos puesto para que baje 20 kilos, en 3 meses ha bajado 20 kilos. Y ahora está perfectamente y está más ágil y sube y baja más rápido y entonces está mucho mejor. Entonces tenemos que cuidar mucho esa alimentación y también la autodeterminación, que él elija lo que quiera, y el empleo con apoyo, que es muy importante, y contar con él para todo. Nosotros, la familia, siempre contamos con él para todo. Y además tener respeto por él, porque él nos lo tiene a nosotros. Y que sea feliz, que es lo más importante. Y el duelo, cuando murió su papá, fue un drama para él. Regresó otra vez a sus manías y a sus rutinas y a sus autoagresiones. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué haces eso, David? Me decía, no lo sé. Y yo pues decía, no hagas eso. Y él seguía haciéndolo y haciéndolo y mordiéndose el dedo y pegándose, gritando y hablando solo, hasta que ya por fin conseguí que un día me dijera, es que yo echo de menos a papá. Y le dije, nosotros también, David, pero papá no se ha ido, papá está aquí en nuestro corazón. Y cuando tú quieras, sales al jardín, miras al cielo y hablas con papá porque él te escucha. Y entonces
él cada día sale antes de acostarse al jardín, se sienta y se pone a hablar con su papá. Y cuando entra le digo, ¿qué tal? Dice, bien, estamos hablando un rato con papá. Digo, ¿y papá que te ha escuchado? Dice, sí. Y me ha dicho que está muy orgulloso de mí. Y digo, pues me alegro, David, me alegro mucho. Entonces hay que buscar soluciones para que ellos eso lo sobrelleven, porque no es fácil para nadie, y mucho menos para ellos que no pueden entender todas esas cosas. Y bueno, pues no sé, si me queréis preguntar algo, pues preguntarme, si no seguimos. Ahí voy. Muy bien. Excelente. Oye, muchas gracias. Quería avisarte que anda por ahí conectado también Rogelio, que te manda un abrazo, seguro en un ratito también comenta algo. Isabel, quiero que nos cuentes un poquito, digo, hay varios temas que son importantes. Obvio, este tema trata sobre el envejecimiento y sobre cómo nos preparamos para ser adultos mayores con TEA y para ser familias adultas mayores de personas con TEA. Porque no es que uno se quede con 40 años y sus hijos lleguen y pasen y sigan de largo y los hijos cumplan 60 y uno siga teniendo 40, ¿no? O sea, mientras ellos, como bien me decía Macarena hace unos días, mientras ellos van envejeciendo, también ustedes como familia van envejeciendo. Envejecen los padres, envejecen los hermanos, incluso algunos dejan de estar. Por eso la importancia que tiene esta, digamos, preparación para a veces, preparación desde dos perspectivas. Una cosa es que fallezca un familiar y otra cosa también es que otros familiares se van de la casa. O sea, se van a vivir a otros países, se van a vivir a otras ciudades o se independizan, por ejemplo, los hermanos. Pero antes de llegar a esa parte de cómo los preparamos en ese sentido, a mí sí me gustaría mucho que nos cuentes cómo le han hecho ustedes. Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones es la salud, la calidad de vida en términos de salud. La dificultad que tenemos siempre para que nuestros chicos se dejen revisar, para que nos digan cuándo les duele algo, cómo se sienten mal, qué cosas es estar enfermo, hacerse análisis de sangre, por ejemplo, qué médicos, cómo preparas al médico para poder trabajar con ellos. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo les ha ido en ese sentido de toda la vida, desde que David a lo mejor era un niño, un adolescente, y cómo ha ido avanzando para que hoy por hoy tú tengas la tranquilidad de que no te tienes que sobrepreocupar sobre su salud, ¿no? Pues los doctores que lo tratan a él ya los conocen de hace mucho tiempo. En los de la seguridad social de aquí, pues también lo conocen porque yo les he dado información y entonces todos lo quieren mucho y saben ya lo que es el autismo. Y para ellos, David es importantísimo y cualquier otra persona con autismo que vaya ya lo saben y lo conocen y lo tratan muy bien. David es el ejemplo para los doctores. La doctora Gamarra, que es la que le trata de la seguridad social y le hace los análisis y demás, lo adora, lo quiere muchísimo. Y los demás también. Entonces es muy importante que le demos seguridad a ellos cuando van al médico para que no se asusten ni nada, al contrario. David tiene, como muchos autistas, una memoria alucinante, que se sabe los cumpleaños de todos los doctores y todo, y cuando llegan los doctores le dicen, ¿cuándo es mi cumpleaños? Y David le dice, tal día, tal día. Y entonces, pues eso a ellos les hace mucha ilusión y a David pues le hace pues estar tranquilo y estar seguro porque esos médicos los conoce y le ayudan. Y luego también hay que saber que hay que tener mucho cuidado con la salud, porque si no le vigilamos, pueden pasarle cualquier cosa y no tener conocimiento, y es importante que a partir de cierta edad se le tenga más control. Por ejemplo, yo a David cada 6 meses le hago una analítica completa del azúcar, de la tensión, pues de todo, para ver cómo está. Y eso es fundamental. Y luego, pues ahora también una de mis hijas es dietista y entonces pues tiene muy controlada también la alimentación de David y es muy importante que... Y además David se lo sabe muy bien.
Me dijo el otro día una vecina de aquí que le dijo a David, te invito a un café. Y dijo David, vale, muchas gracias. Y se sentaron en un café y le pusieron el café y le pusieron a David un croissant, un bizcochito. Y que dice la señora, dijo, no, 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 gracias, eso no es bueno. Entonces, pues ellos ya, si tú les explicas las cosas, ellos las entienden. Perdón, mi audio. Oye, yo recuerdo, Isabel, y tú confírmame si es correcto o no, en este tema de los cuidados de la salud, que a muchos chicos ustedes allá los llevan al médico sistemáticamente, pero desde muy pequeños, aunque no sea necesario, ¿verdad? O sea, se Sí, llevaba con mucha regularidad. En primer lugar, esto que dices, de tener un médico más como de cabecera, al que preparas un poco más para comunicarse, o sea, alguien que sea ya de más confianza con tu hijo, ¿no? Y que tenga una relación más estrecha con él, definitivamente ayuda. Pero lo otro que también hacen es que los van preparando desde muy pequeños, yendo al médico sistemáticamente. Eso lo aprendí en el centro Leo Kanner, justamente me tocó acompañar muchas veces a los chicos, al doctor, que decía, bueno, ¿para qué vamos con todo? Pues es que simplemente íbamos, ¿no? Aunque no fuera necesario, aunque no estuvieran enfermos, pero se iban acostumbrando mucho a que el médico es una parte, digamos, de la vida, las visitas al que doctor. le hagan una revisión. Uh-huh. Sí, sí. Sí. Oye, y ahora bueno, ahí te va otra pregunta. Este tema de la salud, bien. La pregunta inherente al tema de la integración social. ¿Cómo integras socialmente a una persona con TEA? ¿Cómo le integras sobre todo, en primer lugar, a su familia, en segundo lugar, a su comunidad, a su entorno inmediato, a tus vecinos, al barrio, como quien dice, y luego a la sociedad en general, ¿no? Tiene que haber como un camino para eso. ¿Tú qué experiencias nos puedes contar sobre eso? ¿Cómo les ha ido a ustedes con David en esa parte? Pues a mí me fue muy mal porque yo no sabía lo que tenía mi hijo hasta que no me lo diagnosticaron. La gente en aquellos años nadie sabía lo que era el autismo y David, pues cuando yo iba paseando con él, David gritaba o empezaba a correr y se escapaba y se mordía el dedo y me decía un día una señora, una madre que iba con su niño, dice, mira, ¿qué educación le dan ahora a los niños, la mamá? Y entonces yo la paré y le dije, señora, no, es que mi hijo no es mal educado, mi hijo es autista, ¿usted sabe lo que es el autismo? Y me dijo, no, yo no sé lo que es eso. Digo, pues siéntese en el banco que se lo voy a explicar. Y entonces yo le expliqué lo que era el autismo. Y así se lo he explicado a todos los vecinos de este barrio, porque de eso tú lo sabes, hijo. Y yo se lo he explicado a todos los comerciantes, a todos los vecinos, y el barrio que más sabe de autismo es donde vive David. Y por eso conocen lo que es el autismo y respetan y quieren a David. Y eso es importante, no hay que avergonzarse porque tu hijo sea autista. Lo que hay que explicarle a la gente es cuál es el problema y qué hay que hacer para respetarlos y ayudarles. Y eso es como yo lo he hecho siempre, explicando lo que mi hijo tiene, que no es un problema, sino que es pues algo que tiene y no hay más problema que hay que asumirlo y que los demás tienen que respetar. Oye, o sea que si lo comprendemos bien desde la perspectiva en la que estás diciendo, no se trata de evitar que las personas a su alrededor sepan lo que pasa, sino de exactamente lo contrario. Mientras más saben las personas, más fácil es que acepten y más fácil es que se pueda integrar, ¿no? Digo, pero a la misma vez, Efectivamente. digo, a mí me queda muy claro, yo conozco la comunidad donde viven ustedes, me queda muy claro que no hay una sola persona que no los conozca, que no conozca a David, que no lo salude, que no sepa lo que pasa con él, pero también de alguna manera estoy seguro de que hiciste cosas con David, o sea, preparaste también a David para esa comunidad, ¿verdad? ¿Cómo preparo? Sí, es una cosa es Claro, vecinos, les informo a mis vecinos, pero ¿cómo preparo a mi hijo también en ese sentido para esta comunidad en la que vive? ¿Qué le enseñas a él sobre todo esto? pues yo le enseñé que hay que ser educado, que hay que respetar a la gente y que hay que hablar con las personas.
porque él no hablaba con nadie. Y entonces me decía, ¿y qué hablo? Yo decía, pues si ellos te preguntan algo, pues les tienes que contestar, David. Y me decía, bueno, pues vale. Y así pues han ido poco a poco y ahora son ellos, los vecinos, los que informan a los que vienen nuevos y no saben, se lo informan, le dicen, no, David es tal, tal. Y el otro día, pues iba yo andando por ahí, un señor mayor me paró y me dijo, perdone, ¿es usted la mamá de David? Y le dije, sí. Y dice, pues muchas gracias. Digo, no sé por qué me da usted las gracias, porque no le conozco. Dice, pues yo soy un vecino del barrio, yo conozco a David y le doy las gracias por ser como es David. Dice, porque es que es maravilloso, es educado, es fantástico. Dice, muchas gracias, señora, por habernos dado el placer y el honor de tener un vecino como David. Y enhorabuena por la labor y el trabajo que usted ha hecho con él. Eso es lo importante, es transmitir a la gente con naturalidad el problema de tu hijo. Entonces ellos se integran también con ese problema y también nos ayudan a los demás. Es correcto. Y salir, yo tengo la sensación de que ustedes siempre fueron de sacar mucho, de tener rutinas de paseo todos los días, o sea, Sí. la caminata, o sea, que la tiendita de la casa, la que te queda más cerca, el kiosco que te queda más cerca, o sea, todo lo que te queda cerca para que también me queda muy claro que David se mueve solo en toda su comunidad y no necesita Sí. que tú nadie lo tiene que acompañar realmente, lo puedes mandar a repartir periódicos, lo he visto repartiendo los periódicos por todo el barrio, muchas calles, caminando bastante, cruza muy bien las calles, se toma todo el tiempo del mundo, pero él se asegura de que nunca va a tener un accidente en realidad. Entonces, todo eso es algo que a mí me queda claro que no se lo enseñaste a los 50 años, ahorita tiene 54. En realidad, Sí. se lo enseñaron cuando tenía 12, cuando tenía 14, o sea, se lo fueron enseñando desde muy pequeño para que eso le asegure ese tipo de autonomía, ¿no? A partir de los 15 años ya empecé a enseñarle también a coger el autobús y como él no sabe leer, como antes he dicho, pues yo le decía, mira, ahí pone 60, ese es el que tienes que coger para ir a la Plaza de Castilla. Y se lo repetía y yo iba con él, pero ya un día le dije, ahora vas a ir tú solo. Y entonces fue él y lo cogió él solo y volvió él solo. Y entonces me dijo, mamá, lo he hecho. Y yo estaba tan contento y tan feliz. Eso es importante también, saber que ellos también se dan cuenta de que han hecho algo bien. Obviamente, definitivamente que así es. Muy bien. Oye, Isabel, y ahora quiero que me cuentes un poquito del tema ocupacional. ¿Cómo, yo creo que uno de los grandes asuntos con nuestras personas con TEA es que cuando la vida va avanzando, al principio tenemos la escuela y los niños van a la escuela durante casi todo el día o una buena parte del día, luego regresan a casa, todavía los llevamos a nadar o a los caballos, a deportes o cosas por el estilo, y es bastante más sencillo tenerlos ocupados. Pero luego cuando llega la vida adulta, por ejemplo, es un poco más complejo porque obviamente la escuela se acaba, muchas veces no hay formación universitaria, por ejemplo, o sea, no hay una continuidad en ese sentido. ¿Y cómo hacer para poder tener un perfil ocupacional? ¿Cómo mantenerlos ocupados de una manera saludable durante todo el día? ¿Qué le enseñas desde pequeño? Acuérdate que ahorita ya tienes más de 60 personas en estos momentos escuchándote en directo, más todos los que te van a poder escuchar después. Pero la mayoría de ellos tienen hijos que a lo mejor tienen 8, 12, 14, 18, 6, o sea, tienen diferentes edades. ¿Qué pueden empezar a hacer desde ahorita para asegurar que no tengan a un hijo que de pronto se pasa 6 horas sentado frente a la televisión desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, come y se vuelve a sentar otras 6 horas frente a la televisión sin tener un perfil de ocupaciones verdaderamente significativo? ¿Qué pueden hacer en ese sentido? Pues salir a dar un paseo con él o enseñarle algunas cosas que él no sabe
Por ejemplo, enseñarles dibujos y explicarles las cosas. Si no aprenden a leer, pues con pictogramas le enseñas para que ellos aprendan. Pueden ver un ratito la televisión, pero no todo el día la televisión. Por ejemplo, a David le gustan mucho los partidos del Real Madrid. Pues bueno, pues muy bien que los vea, pero él tiene su tiempo ocupado con su trabajo. Por la mañana él se va y no vuelve hasta la 1 del mediodía. Después come y después descansa un poquito y después se va otra vez a trabajar toda la tarde. O sea que hay que buscarle el tiempo ocupado, porque si no vuelven a sus rutinas y a sus manías otra vez. Entonces, cuando vuelven a sus manías, yo, por ejemplo, le decía a David, David, ¿qué estás haciendo? Y me decía, por lo que tú dices, manía. Y es que vuelven otra vez a sus manías y a su rutina. Y hay que evitar eso. Y entonces, pues hay que darle cosas a hacer en casa, por ejemplo, el parchís. A David le gusta mucho jugar al parchís, pues jugamos sus hermanos o yo con él, y entonces, pues sus hermanas también le enseñan a hacer cosas. Macarena, por ejemplo, le enseñó con pictogramas, pues le ponía en la puerta lo que ponía, lo que sea, y entonces él va aprendiendo de una forma sencilla. Y bueno, pues él ahora está feliz, y yo le pregunté un día que si era feliz y me dijo que sí, que siempre es feliz porque todos le queremos. Si ellos se sienten aceptados, respetados, ellos son felices. Eso es lo que tenemos que intentar y comprenderlo, porque siempre estamos pensando cómo son ellos, cómo son ellos, cómo son ellos, pero algunas veces nosotros debemos de pensar por qué son así, y entonces ayudarles para que ellos sean felices también. Y nosotros lo hemos conseguido con David. Excelente. Oye, Isabel, cuéntanos un poquito del tema de la sexualidad. Ahorita lo comentaste, hablaste un poquito incluso de lo que su papá Pedro había estado también viendo con él en algún momento, pero ¿cómo crees que debamos enfocarlo? O sea, ¿qué tan temprano, por ejemplo, desde qué periodo de edad la familia tiene que empezar a preocuparse? David es varón, es diferente también cuando se trata de una niña, de una mujer. Hace unas semanas atrás tuvimos justamente una plática específicamente sobre sexualidad y discapacidad en este caso. Pero ahí, en el caso de ustedes, digo, ya vimos que David ya se retiró, ya me escribió Macarena para avisarme que ya tocaba su merienda, y las rutinas son las rutinas, y dice, oye, ya los cambió por una tostada, ¿no? Pero pues es correcto, está en su derecho, en realidad. Y está bien, vamos a verlo desde esa perspectiva. Pero, ¿cómo enfocaron ustedes todo este tema? ¿Cuándo crees que sea más útil, en tu opinión, empezar a hacerlo? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo manejarlo con el resto de la familia? Porque tú no solamente criaste a David, tú criaste 4 hijos, en realidad, y David es el mayor de ellos 4, ¿no? Que creo que es el entorno que la gente también tiene que considerar. No se trata de la educación de David nada más, sino de todos los demás. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Pues eso fue en la adolescencia, que es cuando, bueno, surge más el tema sexual, y fue como a los 14 o 15 años, y fue cuando vimos que él en cualquier momento y en cualquier lugar pues se ponía a tocarse y cosas así muy feas, y entonces pues su papá le explicó que eso no se podía hacer delante de la gente. Y entonces él decía que por qué. Entonces nosotros le poníamos el ejemplo. ¿Tú has visto a alguien hacer eso en algún sitio? Y decía, no. Por eso, porque eso da vergüenza de hacerlo. Eso no se debe de hacer delante de la gente. Pero si tú te metes en tu habitación y cierras la puerta, lo puedes hacer, y después te duchas. Y entonces así se lo repitió su papá varias veces hasta que lo conseguimos. Entonces él, eso, muchas noches, pues se va a su habitación y se está ahí un rato y luego vuelve tan tranquilo, no hay ningún problema. Entonces,
hay que encaminarlo porque eso es natural. Lo de las niñas no hay, yo no conozco ninguna niña con ese problema. Muy bien, muy bien. Oye, y cuéntanos un poquito más también del tema laboral. ¿Cómo lo hicieron ustedes para que David, digo, David, como bien dijiste ahorita, es una persona que no se lograron los procesos de lectura y escritura de manera funcional? El tema de alfabetización no es que no haya ido a la escuela, de hecho, me queda muy claro que hiciste muchos esfuerzos por integrar y que al final eso también abrió muchas puertas, ¿no? Para muchas más familias después, todo lo que tú empezaste a hacer con David en los años, ¿qué serían? Los 70, ¿verdad? El pasado siglo. Y bueno, no se logró realmente todo este proceso de la educación. Hoy en día es un tema complicado, aún en realidad, el tema de la inclusión educativa, ¿no? El tema del aprendizaje académico, si se pasa a la primaria, si lleva maestra sombra o no lleva maestra sombra. Pero al final, a mí hay algo de la historia de David que, bueno, a mí todo realmente lo que tiene que ver con ustedes para mí es admirable, la verdad. Pero una de las cosas que más admiro siempre ha sido el hecho de que David demuestra que aunque la educación es importante, no es imprescindible desde el punto de vista académico y no es imprescindible ni para ser feliz, ni para ser autónomo, ni para tener un empleo, ni para tener un buen perfil ocupacional, ni para ser parte de una familia. Y creo que es algo que a veces tenemos que remarcar por la gran ansiedad que muchas veces tiene la familia cuando a su hijo no le va bien en la escuela, ¿no? Cuando se da cuenta de que todos van avanzando y ya llegaron todos, pasaron a secundaria y te das cuenta de que tu hijo de pronto, pues sí, ya lee y escribe, pero a lo mejor no tiene el nivel de un chico de secundaria y está con una comprensión lectora de un niño de primero, ¿no? Todavía, o cosas por el estilo. Y la familia se angustia mucho a veces por eso y no hay no hay mejor forma de demostrarles que eso no es el fin del mundo que ver historias como la de David, evidentemente, ¿no? Dice, oye, sí, es cierto, David no puede leer, no puede escribir, pero identifica muchas cosas que sí ve y que sabe lo que dice. Pero además de eso se las arregla muy bien y agarra sus autobuses y sale a pasear y tiene un empleo. ¿Cómo puedes contarnos esa parte? Pues esa parte pues requirió bastante tiempo y esfuerzo y ayuda, pero la familia todos hemos estado muy unidos, mis hijos y todos hemos compaginado un poco nuestro tiempo y nuestras posibilidades para ayudar a David a que sea lo más independiente posible. Por ejemplo, hace poco, Pedro, mi hijo pequeño, se lo llevó a Inglaterra, a Londres, una semana, los dos solitos, y cuando volvieron, pues venían felices los dos. Y me dijo Pedro, mamá, ha estado feliz. Dice, pero yo he estado más feliz todavía que él. Dice, porque se lo ha pasado fenomenal. Pues eso es importante, que ellos tengan algunas experiencias que ellos no esperan, pero que tienen que asumirlas y les gusta mucho. Y David guarda un recuerdo enorme de ese viaje a Londres con su hermano. Y tienen muchas vivencias con su hermana Macarena, con su hermana Loreto, y eso es importante que le hagamos todas esas facilidades de que ellos se puedan mover más y más independientes y que tengan su tiempo ocupado y cosas que le hagan ilusión a ellos, porque si no les hace ilusión, pues no. Excelente. Oye, y aprovecho ahora para, digo, todavía no nos terminas de explicar cómo nos fue con el empleo. ¿Cómo le hicieron para enseñarle de su trabajo? Por ejemplo, yo cuando estuve más tiempo con ustedes, estaba David trabajando en el kiosco y Sí. para mí era un trabajador excelente, la verdad. O sea, era la persona que atendía a todo el mundo. La gente ni siquiera se dirigía con el dueño del kiosco, le hablaba más a David para pedirle las cosas y demás. ¿Cómo lo hicieron en eso? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cómo decidieron? ¿Cómo buscaron, por ejemplo, ese tipo de recursos? Pues el dueño del kiosco tenía dificultades para conseguir que le dieran el permiso para abrir el kiosco y yo le ayudé en ello
Y entonces él, después, cuando yo le pedí ayuda con David para si podía estar allí ayudando, que no tenía que pagarle ni nada, simplemente que le ayudara para que se integrara más con la gente, pues me dijo, hombre, claro que sí, estoy encantado. Y entonces, pues últimamente le han nombrado director del kiosco. Y dice, soy el director. Entonces, pues el cariño que le tienen es el que les hace que confíen en David, y porque David es muy educado y muy correcto. El dueño de la tintorería, Mariano, pues lo quiere muchísimo, y entonces pues cuando va a recoger avisos o a llevar avisos, pues David va con él y le ayuda a llevarlos. Entonces, pues eso es importante para él, porque su tiempo tiene que estar ocupado. El tiempo del autista, si no está ocupado, vuelven otra vez a lo mismo y no mejoran para nada. Y en eso he tenido suerte, porque me han ayudado muchos vecinos, porque lo adoran, lo quieren con locura. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, estoy leyendo aquí varias preguntas que ahorita ya te las voy a ir pasando para que las puedas ver. Pero antes de pasar a esas preguntas, te quiero preguntar algo que también sé que es una preocupación para todos, ¿no? Los hermanos, ¿cómo manejas este tema con los hermanos? David es el mayor de los cuatro, o sea, todos los que le siguieron, de alguna manera, él los recibió y no al revés, ¿verdad? ¿Cómo ha sido, cómo ha sido para ustedes elaborar ese tema? ¿En qué situaciones te has visto de conflicto? Yo sé que ahorita ahí andan, ¿verdad? Al menos dos de ellos o tres de ellos probablemente. Pero, ¿qué puedes recomendar en ese sentido? Bueno, es hablar con ellos, explicarles. Yo cuando ellos tenían como 9 o 10 años, les explicaba, vuestro hermano es autista. Y ellos me decían, ¿qué es eso, mamá? Y yo les explicaba lo que era. Y yo les decía, tenéis que respetarlo y ayudarle a mejorar, pero no preocuparos, porque no tenéis ninguna necesidad de estar pendiente totalmente de él, porque muchas veces los padres no tenemos en cuenta que los otros hijos también nos necesitan, que ellos se sienten mal porque ven que nosotros le echamos más asistencia a su hermano autista que a ellos. Entonces hay que explicarles bueno, que no es que no les quieras a ellos tanto como a él, sino que el otro nos necesita más. Y también darle su tiempo a ellos, porque también lo necesitan, y a veces nosotros nos olvidamos de que los otros hermanos también necesitan su tiempo y su cariño, y hay que dárselo también. Pero yo lo manejé bien y le explicaba lo que era el autismo y cómo tendríamos que ayudarle. Y la verdad es que he contado con unos hijos maravillosos, porque yo estoy muy orgullosa de muchas cosas que he hecho en esta vida por los demás, pero de lo más orgullosa que estoy es de mis hijos, porque son maravillosos, adoran a su hermano, pero no lo sobreprotegen, sino que le enseñan más cosas. Y eso es muy importante, que ellos se sientan también valorados, pero que ellos sientan que también ayudan a su hermano. Y eso es lo más importante que hay. Excelente, excelente. Muchas gracias por compartirnos eso. Oye, ahorita te voy a empezar a pasar varias de las preguntas que te están haciendo en estos momentos. Bueno, hay una persona, Rosy, quiere que le des tu número personal. Luego, si me das permiso, yo se lo comparto, pero ya tú me Sí, tú se lo compartes. con mucho gusto. Tú compárteselo. Quizás te quieran hacer alguna pregunta más específica después, o estar en contacto contigo, que creo que es un gran privilegio para todos nosotros, esa es la verdad. Pero varias de las preguntas que han hecho ahorita tienen que ver con el tema de la sexualidad, y te preguntan, por ejemplo, si David ha mostrado alguna vez interés en relaciones con otra persona, con una mujer, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿cómo lo han manejado? ¿Si has visto o no has visto esa tendencia en él, o si siempre ha sido
de la forma en la que es actualmente. De la forma que es actualmente. Él no, y su hermano que le gasta bromas cuando le dice, ¿te vas a casar, David? Dice, no, 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 yo no me caso porque las mujeres cuestan mucho dinero. Entonces, él no tienen, ellos no tienen esa tendencia por las mujeres, no. Tienen su particular necesidad sexual, pero no con las mujeres. Pues sí, en el caso de David específicamente, hoy estamos viendo muchas situaciones donde otras personas con TEA sí están estableciendo relaciones de vínculo, relaciones de pareja, o sea, estamos, digamos que se abre mucho el panorama y justamente la pregunta era orientada a eso, a saber si en el caso de David ustedes habían observado alguna vez alguna conducta de ese tipo y al parecer no. No, yo conozco algunos Asperger que sí, que están con chicas, pero autistas yo no conozco a ninguno. Ok, muy bien. Entendido. Oye, aquí preguntan también, a ver, lo de las mujeres. Ahí te va otra pregunta. Dice, en todos los años de su vida laboral nos podría platicar de posibles situaciones de conflicto. Por ejemplo, cambios en el personal, modificación de reglas o rutinas de trabajo, muchas exigencias, o las ventajas y cómo David aportó a su trabajo, aprovechar su memoria visual, su organización, sus rutinas, sus horarios establecidos. O sea, cómo, si ha habido alguna situación de conflicto en el entorno laboral, donde hayamos tenido que intervenir con respecto a David, o si el entorno laboral también ha sido capaz de aprovechar esas áreas, digamos, de mayor desarrollo en David, como por ejemplo su memoria visual o su rutina o su capacidad de organización temporal, que también es importante, ¿no? No he tenido ningún problema nunca, al contrario, la gente del barrio ya sabe lo que es el autismo y saben cómo los problemas que puedan tener y no hay ningún problema. Ok, muy bien. Y sus jefes tampoco, porque sus jefes lo conocen muy bien. Oye, y el uso que han hecho, por ejemplo, en sus diferentes empleos de sus habilidades de David, ¿cómo sientes que ha sido? ¿Sientes que sí se han adaptado de cierta forma? Sí, se ha adaptado a lo de la tintorería, le encanta, lo del el kiosco de prensa también, y antes también trabajó en una papelería que nosotros teníamos, y también trabajó en una floristería, no, en un vivero, un vivero, sí, y también trabajó en un vivero y él pues se acuerda de las plantas, de cómo se llaman y todo eso. Por ejemplo, Y tiene una memoria alucinante. en ese mismo tema, yo recuerdo en la vivencia que tuve yo que David sabía, cada cliente que llegaba, él sabía qué tipo de periódico y revista llevaba. Eso era algo Sí, que, sí, o sí. sea, el dueño del kiosco tenía que esperar a que se lo pidiera y David no tenía que esperar porque él ya sabía lo que cada quien venía a comprar. Él sabía de memoria todo lo que, y Sí. mira que era mucha gente comprando sus periódicos todos los días y yo creo que eso era un uso muy útil. Por ejemplo, yo recuerdo que David le recordaba a Pedro todos los cumpleaños de las personas que venían al kiosco a comprar. Sí, 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 todo el mundo cuando llega, cuando lo ve venir, ya está con el periódico en la mano David, porque ya sabe qué periódico compra. Y cuando viene, le paga y le dice, el día tal es tu cumpleaños. Y entonces los clientes alucinan con la memoria que tiene, porque lleva en la cabeza más de 1000 fechas de cumpleaños y cada día sabe de quién es el cumpleaños. Y ahora con la pandemia, como sabes que hay que guardar las distancias, pues me dice el dueño del kiosco, dice, cuando viene el cliente y le dan el periódico, si se acerca mucho le dice, ¡sí! A distancia. Muy bien. Isabel, aquí nos preguntan, por ejemplo, cómo prepararse para fondos de ahorro, plan de vida, todo el tema de asegurar la situación económica en un futuro, considerando que obviamente en algún momento podría ser que no estén.
una figura, digamos, paterna o que no sea una figura familiar con él. ¿Cómo lo han considerado ustedes? ¿Cómo han evaluado esa parte? Bueno, mis hijos me han dicho siempre que David, cuando yo no esté, si es que yo me muero, que no lo creo, que David siempre estará con ellos. Y como ellos todos son más jóvenes que David, pues yo estoy en eso tranquila. Pero tenéis que tener en cuenta que a ellos les corresponde una pensión del gobierno. En España. En España sí. Entonces, esa pensión yo no la toco, sino que se la meto en su cuenta para que él tenga ahí esos ahorros. Para cuando yo no esté, pues que sus hermanos tengan ese dinero para poder mantenerlo a él. Yo ya he hecho mi testamento para que también, si a mí me pasa algo de pronto, pues que ellos sepan lo que tienen que hacer con su hermano. Muy bien. Sí, digo, porque allá tienen ustedes los sistemas de pensiones. Acá funciona diferente, pero lo que sí yo creo que nos queda claro es que hay que ir teniendo como que un sistema digamos, de impacto, ¿no? En ese sentido, al menos de recursos económicos y también de personas que sepamos que pueden suplir nuestras funciones, pero al menos también contando con los recursos para hacerlo, ¿no? Oye, aquí preguntan algo Claro. que, híjole, ya sé por dónde viene tu respuesta. Te preguntan si tuvo David manejo farmacológico alguna vez. ¿Alguna vez le diste medicinas a David? ¿Cómo te fue y qué opinas en ese sentido? A mí cuando era pequeño me decían que David pues tenía un problema, pero que no me decían de autismo y me daban medicación. Entonces yo veía que a David no le hacía nada esa medicación y yo personalmente me decidí a no dársela. Pero sí daban sedantes o tranquilizantes, pero yo no se la daba a David, no, porque David estaba sano y no tenía necesidad de tomar esas pastillas. Lo que había era que entretenerle para que no estuviera de la forma que estaba todo el día, de no parar ni un momento, que algunas veces yo decía, lo tiro por la ventana o me tiro yo, porque ya no podía más, porque era hiperactivo y entonces no paraba ni un segundo, pero bueno, eso es así y ahora pues mira, ahora está bien. Exacto. Oye, Isabel, te preguntan también aquí, ¿cómo pudiste o cómo pudieron, porque obviamente ya hablamos en plural en el caso de ustedes, hacerle conciencia a David del tema de la alimentación? ¿O cómo lo manejaron? O sea, te está hablando Patti, que comenta, dice, mi hijo come mucho y ya empieza a tener problemas de sobrepeso, ¿no? Y entonces te dice, ¿cómo hacerle para lograr que ellos realmente contribuyan en ese sentido o tomen conciencia de que deben comer menos o comer más saludable o cosas así? Pues es explicándoles que lo que no deben de comer, lo que no es bueno y por qué no es bueno, porque les afecta la salud y explicarles dónde le afecta o en qué le afecta y demás y prohibirle absolutamente lo que no deben de comer. Digo, cuando dices prohibirle, yo voy a acompañar un poco ese comentario en una idea. Ustedes son muy firmes a la hora de plantear una norma y a la hora de poner una medida. Cuando toman un acuerdo en la casa y le dicen a David esto no se puede hacer, o le decían en su tiempo de juventud, pues todos eran muy coherentes en eso, ¿verdad? Nunca hubo demasiada permisividad, nunca hubo demasiada, digamos, flexibilidad para cosas de las que sabían que podían ser peligrosas para él o que podían hacerle cierto daño. ¿Me equivoco? No te equivocas. Nadie, ninguno de la familia incumplíamos esas normas. No. Sí, eso creo que asegura muchas cosas. Bueno, mira, nos pregunta Saraí, por ejemplo, si para integrarlo en el trabajo tuviste que contratar algún acompañante ocupacional o cómo lo hicieron. No, ahí he sido yo siempre la que he acompañado y la que he convencido y la que he hecho todo.
Sí, ustedes fueron sus acompañantes ocupacionales en realidad, ¿no? Y fueron Sí, los que los enseñaron a usar el autobús, los que, o sea, prácticamente todo. Y es importante, nosotros siempre insistimos mucho en que todo de lo que estamos hablando, muchas veces los profesionales, confiamos plenamente en que la familia puede enseñarlo, pero necesitamos que la familia lo crea primero, necesitamos que la familia esté segura de que puede hacerlo, porque es un hecho que puede hacerlo en realidad, ¿no? Bueno, hay muchos mensajes acá de felicitaciones, de agradecimiento. Luego te los voy a copiar todos y te los voy a mandar al WhatsApp para que los tengas. Y luego les voy a pasar tu contacto, tu teléfono para que también te puedan escribir, porque muchos te están preguntando. Te pregunta Claudia, ¿a qué edad logró el control de esfínteres David y cómo se lo enseñaron? pues hasta los 11 años no lo controlaba. Y después ya poco a poco yo le fui enseñando y finalmente pues ya aprendió a hacer, ¿eh? No te entiendo. ¿Cómo lo enseñé? Pues enseñándole a sentarse en el váter y hacer las cosas como hay que hacerlas. Pero me costó bastante tiempo hasta que lo aprendió. Pero hay que ser constantes y perseverantes, porque si no ellos no lo aprenden y hay que repetírselo muchas veces. Excelente, muy bien. Bueno, ya te pasé todas estas preguntas. Yo te tengo un par de ideas más sobre las que me gustaría hablar, ¿no? ¿Qué cosas te hubiera gustado que fueran diferentes hace 30 años? ¿Qué crees que son los grandes privilegios que tenemos hoy o que tienen las familias de hoy y que no tuvieron ustedes hace, bueno, no hace 30, hace 50 años en realidad, en los años 70, cuando David empezó a atenderse? Pues entonces no teníamos ayuda de nadie y los médicos no sabían lo que era el autismo y te daban pues diagnósticos de todo tipo y ninguno era cierto. Yo tengo una carpeta de diagnósticos enorme y ninguno coincide con otro. Y entonces pues tú te planteabas qué le pasará a mi hijo. Como no sabías porque no te decían nada, pues yo ya decidí, dije, pues bueno, lo que le pase, le pasará y ya está, pero yo tengo que ayudarle. Y de esa forma fui ayudándole hasta que me lo echaron de 7 colegios y en uno de esos colegios conocí a Ángel Rivier. Y este Ángel Rivier, que entonces no era especialista en autismo, me dijo, su hijo tiene un problema. Digo, ya lo sé, pero yo no sé qué problema es. Y entonces me dijo, pues mire, vaya, llévelo usted al doctor Diez Cuervo porque él sabe, está investigando muchas cosas y a lo mejor él lo sabe. Y él fue el que me dio el diagnóstico. Y cuando me dio el diagnóstico yo dije, muy bien, pues vale, es autista. ¿Y ahora qué? Porque yo no sabía lo que era el autismo. Y entonces a partir de ahí fue cuando yo empecé a buscar información que no había en ningún sitio, pero yo me inventé todo y así fui como fui trabajando y fundé la primera asociación de España, la tercera del mundo y seguí y sigo. Y ahí fue como, pues como fuimos, lo que es hoy David es gracias a la familia que tiene. Correcto. Muy bien. Bueno, yo quisiera ahorita sí dar la libertad de que pudiéramos, pues aquellas personas que quieran hacerle alguna pregunta a Isabel, que por favor abran su micrófono y ahora sí que le escriban, que le pregunten directamente acá para que ella pueda seguir conversando. Nos quedan unos 20 minutos aproximadamente, entonces me gustaría que los aprovecháramos para intercambiar un poco más o para incluso contarle algunas cosas que ustedes consideren importantes compartir con ella. Adelante. No se oye. Hola, buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Hola, soy Miriam. Y bueno, yo estoy aquí en México, en un estado muy pequeñito que se llama Tlaxcala. Y bueno, quiero decirte que estoy muy contenta de volver a verte
Tuve la oportunidad de conocerte hace aproximadamente 9 años, 10 años por ahí, en un congreso en Tabasco. Entonces, la verdad, quiero agradecerte porque fuiste un parteaguas muy importante para todo el trabajo que hemos llevado a cabo con mi hijo. Mi hijo ahora tiene 17 años. Y bueno, más que nada solo para agradecerte y para hacerte una pregunta. Mira, una de las cosas que yo siempre he manejado con Eric es que él sabe que mamá no lo engaña. Yo he manejado con él siempre, pues la verdad de las cosas, ¿no? Si va a ir a la escuela, si vamos a ir a consultas, si vamos a ir a donde tengamos que ir, siempre le digo a dónde vamos, o cuando él se tiene que quedar, siempre le digo a dónde voy. Entonces me llamó mucho la atención tu primera intervención acerca de la muerte. Me llama la atención porque le comentas a David que tú no te vas a morir, pero que eso en realidad, pues sabemos que todos vamos a morir. Y entonces, hace poco, justamente yo empezaba a trabajar esa parte con mi hijo, porque finalmente es algo que va a suceder. No sabemos en qué momento, pero que sí estoy buscando como estrategias para platicarle a él que en algún momento mamá se va a ir y ya no va a regresar. Entonces, sí me llama mucho la atención porque, bueno, ya escuché que el papá de David, bueno, él ya no está. Ya nos comentaste digamos que las consecuencias que hubo a través de la ausencia de papá, pero tú eres un pilar súper importante en la vida de David y me llamó la atención, y si yo estuviera en tu lugar, al menos yo me sentiría preocupada, pues justamente de lo que va a pasar el día que yo no esté y mi hijo se percate de que yo ya no voy a regresar. Entonces, según yo, pues es importante también con hablar con mi hijo acerca de la muerte. Es un tema complicado porque socialmente no estamos acostumbrados y no estamos preparados para hablar de la muerte. Pero en este caso, ¿tú qué sugerencia me darías justamente para tocar ese tema? ¿Se debe de tocar el tema? ¿No se debe de tocar? ¿Cómo lo abordarías tú como mamá? Bueno, explicándole que no que mamá se va a morir ni nada, sino simplemente explicándole lo que es la muerte. Que cuando una persona se hace muy mayor o se pone enferma, pues se puede morir, pero que esa persona muere y se va al cielo, pero desde el cielo te le sigue protegiendo y va a estar con él y todas esas cosas, para que ellos vayan asimilando más esa muerte y esa ausencia. Gracias, Isabel. De nada, cariño. María José Sánchez tiene levantada la mano. No sé, María José, si quieres hacer alguna pregunta. Que no me está escuchando, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Yo no puedo casar. Adelante. Rogelio. Yo no puedo casar. Está lavando los platos. Hola, Richie. Lo siento. Hola, Richie. Hola, Hola, Richie. Edel. Hola. Hola. ¿Qué estabas Hola, lavando Richie. los platos, Hola. dijiste? ¿Qué tal estás? Todavía no. Muy bien. Se corta. ¿Yo? Yo en México, pero estoy en playa. Sí, te envidiamos por eso, porque queremos estar en la playa también. Sí, tiene muy mala señal. Un momento. Ah, ya. Hola, Isabel. Hola, Rogelio. ¿Qué tal? Muy Todo bien, bien, gracias. ¿vosotros? Oye, acá todo bien también.
Oye, pues Qué qué bueno que bien. estás compartiendo ahí tus experiencias con David. Me da mucho gusto verlos muy bien a los dos. Y pues nada más agregar ahí el punto también. En el tema de lo de la muerte, justo nosotros acabamos también de pasar por algo similar. Y Richie lo comprendió finalmente cómo era. Y pues hasta ahorita nos fue bien, ya lo entendió. Y sabe también que en algún momento nosotros también nos vamos a ir, pero que va a haber alguien que va a estar cuidándolo siempre. Claro, claro que sí. Y pues él dice también que él no se va a casar, que él no quiere tener novia, la verdad es que no le interesa, No, pero él lleva una vida sexual bastante activa. Todas las noches, igual que David, él hace sus cosas y bueno, así es como lo ha resuelto. Ahorita así es tiene como, 21 años ya. y tiene 21 años, está en un taller de cocina. También ya le hemos estado dando libertades para ir al Oxxo, al Super 7 que están acá cerca, va y compra sus cosas y bueno, pues ahí lo hemos llevado poco a poco. Muy bien, muy bien. Muy bien. Este Cada cuadro vez que está atrás, ¿eh? el cuadro que está aquí, el cuadro, la pintura que está atrás, él la hizo en Es de él. porque lo tenemos que Sí, tener sí, si no hace algo tiempo en sus responsabilidades, que esa es una recomendación para todos. Él tiene que tender su cama, levantar su ropa, lavar platos una vez al día, y actividades que le llamen la atención, en este caso, entre cocinar y pintar, pues le gustaba pintar, y eso es lo que él hace. Es lo más importante, que tengan su tiempo ocupado. Es correcto. Oye, Sí. tenemos 3 personas acá también que levantaron la mano y otra pregunta. Adelante, Abril, tienes la mano levantada, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Voy llegando aquí de hacer algunas actividades matutinas. Bueno, principalmente mucho gusto y mi pregunta es la siguiente. En el caso particularmente de nuestro niño Demian, él ya pasó por la pérdida de sus dos abuelitas, ¿no? Con ambas tenía pues muy buena comunicación y empatía. Con el caso, por ejemplo, de la primera abuelita paterna, lo asimiló de mejor forma, pero tenía mucho como ese temor de que si su papá se iba, porque él tiene como más tiempo con el papá, porque yo la verdad es que trabajo mucho. Entonces, ahorita estamos buscando como que la forma de hacer esos tiempos para dedicarle un poquito más, precisamente porque con el tema de la pandemia sí nos hemos como atrasado un poco, pero también qué bueno que tocaron el tema del fondo de ahorros. Precisamente yo estaba planeando desde hace un tiempo generar esa parte, ¿no? Del fondo de ahorro, precisamente porque al final del día, pues ninguno somos eternos, ¿no? Y también pasamos por una situación familiar, principalmente con mi esposo, de pérdida de unos primos y dejaron a sus niños, pues muy chiquitos, ¿no? Entonces, a veces mi miedo es ese, ¿no? Que yo a lo mejor me pueda ir, joven o no lo alcance en una etapa tan adulta, ¿no? O igual también mi esposo. Y es que mi hija también, o sea, está muy joven, ¿no? ¿Cómo le puedo yo hacer también para que
para que a lo mejor como que él vaya aceptando esa parte, o sea, vaya como viéndolo de una forma normal o natural, y también que en el caso como particularmente de mi hija sea un poquito más, es que sí es empática, pero un poco más como consciente de que también ella un día se va a quedar pues tal vez sola con él, ¿no? Ese por un lado, y por el otro, que vivimos nosotros en una comunidad socialmente, pues muy fea en el aspecto de que la gente es muy indiferente. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, generarle esa empatía a mi vecindario o a mi comunidad? Porque vivimos en una ciudad relativamente grande, ¿no? Y a mí me da a veces miedo como hacer esas estrategias de mandarlo a la tienda porque tiene que pasar por una pequeña avenida en la que a lo mejor la gente realmente así es, o sea, se maneja, de forma muy indiferente, ¿no? ¿Cómo puedo generar esa empatía, ¿no? Con mis vecinos, por así decirlo. Pues hablando con ellos y explicándoles el problema de tu hijo y decirles que por favor que les ayuden un poquito para que comprendan un poco las cosas y que sean conscientes de que tu hijo pues tiene un problema y pues que lo respeten como es. Y eso es lo que yo he hecho desde muy pequeño, David, y así ahora pues todo el barrio pues conoce a David y que nadie toque a David porque lo matan, vamos, todos los vecinos lo adoran. Entonces, pues es cuestión de hablar con el vecindario y explicar un poco y pedirle ayuda y comprensión. Ok, muchas gracias, le agradezco. La verdad es que era creo que algo que yo necesitaba ver, o sea, una plática de este tipo precisamente porque pues Demi ahorita todavía es relativamente pequeño, ¿no? Tiene 10 años, pero pues no sabemos qué pase a futuro, ¿verdad? Claro. Y la verdad es que todo lo que dijeron fui haciendo, la verdad es que una lista de todo lo que yo creo que debemos de empezar a entrenarlo precisamente, pues para cuando se venga esta etapa, ¿no? A futuro, y que la viva de la forma más autónoma posible. Le agradezco mucho la plática, mucho gusto. Gracias, David. Adelante, Lolita, que tienes la mano levantada también. Querías hacer una pregunta. Dame el mando del... Hola, soy Mateo. Hola, Intento autismo. ¿Cómo hizo Danich? Vaya, tener amigos. Para tener amigos, pues es hablar con la gente e intentar que sean amigos tuyos o quedar con ellos para jugar a algo o algo así. Entonces tienes que buscar amigos y hablar con ellos y ser amable para que ellos te comprendan y te entiendan. Gracias. De nada. Muy bien. Isabel, te preguntan acá, hay dos preguntas, bueno, son independientes las dos. Una es si David tuvo en algún momento signos de agresividad dirigidos hacia otras personas, por ejemplo, hacia ustedes como familia y cómo lo manejaron. O sea, si no solamente fueron autoagresiones, sino también agresiones hacia ustedes. No, eran todo autoagresiones. Pero no sabía si ibas a escuchar. Y también te pregunta alguien si cómo pudieron manejar la hiperactividad de David cuando era pequeño. Pues con mucha paciencia y con mucho trabajo. Eso te iba a decir, además de la paciencia, ¿qué más se necesitó? Mucho trabajo
para poder aguantar todo eso, porque yo algunas veces ya decía, lo voy a tirar por la ventana, porque ya no paraba nada. Y te agota, claro, es normal. Pero bueno, hay que esperar a que vaya creciendo y se vaya bajando esa hiperactividad. Ok, y baja a lo mejor, por ejemplo, con un buen perfil ocupacional, con una buena alimentación, por supuesto, ese tipo de cosas, definitivamente sí, sí estamos segurísimos de que ayudan, ¿no? Yo Claro. ahorita me quedaba conectado un poco con el comentario de Abril y luego el comentario de Mateo, tanto el tema de la aceptación social como el tema de los amigos, ¿no? Y obviamente yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que en los años 70 éramos mucho más expuestos socialmente. Hacíamos muchas más cosas en la calle y muchas menos cosas en la casa. En los años 2000 hacemos muchas más cosas en la casa. Nuestros chicos tienen teles, videojuegos, tienen muchas cosas para estar solos de una manera funcional y eso evidentemente no contribuye tanto. Pero una de las mejores soluciones siempre ha sido exponerlos. O sea, exponerlos significa, ¿quieres que aprenda a ir a la tiendita? Tienes que ir a la tiendita todos los días. ¿Quieres que lo conozcan en el barrio? Tienes que salir al barrio todos los días. ¿Quieres tener amigos, Mateos? Tienes que invitar niños todos los días. Yo a veces les digo, menos matemáticas y más juegos de mesa, ¿no? Porque a veces pasamos 6 horas haciendo matemáticas escolares y dedicamos 30 minutos a la semana a invitar a un niño a jugar a la casa. Y evidentemente, pues ahí es donde ves el desequilibrio, ¿no? Entre las destrezas y las habilidades de nuestros chicos. Pero la base de todo es la exposición. Es el hecho de, bueno, ya lo tienes como meta, ahora tienes que asegurarte de que realmente lo puedan pues practicar y llevar a cabo, ¿no? Y ahorita que preguntaba también sobre el tema de la muerte, por ejemplo, algo que nos ha funcionado con los niños más pequeños, en el tema de la muerte, obviamente no tiene ninguna relación familiar con este ejemplo que les voy a poner, pero funciona muy bien de pronto tener mascotas, no sé, los peces, por ejemplo, tienen un periodo de vida bastante corto. Es una buena forma a veces también de que entiendan el concepto de se muere, se va a estar en otro lugar, puedes conservar una foto, puedes manejar cierto contacto con él. Y entonces hay maneras en las cuales podemos explicarles de forma mucho más concreta sobre la muerte y sobre el duelo y sobre cómo llevar el concepto en realidad para que lo puedan ellos también comprender, ¿no? Hay recursos para ese tipo de situaciones también. Ya no veo más manos levantadas. Isabel, no sé, dinos por favor, nos quedan 4 minutos y en esos 4 minutos dinos 5 cosas que crees que no debemos olvidar nunca en este tipo de situación, sobre todo para las familias que viven con una persona con TEA en su casa o con una persona en condición de neurodiversidad o de discapacidad. Usa tus dedos y dinos 5 cosas que no podemos olvidar, por favor. No debemos de olvidar que antes que problemas son personas. No debemos de olvidar que necesitan ayuda y que tenemos que dársela. No debemos de olvidar que la familia es fundamental en todos estos problemas y que tiene que estar la familia unida para todo y con todo. Y hay que saber que esto no va a curarse porque el autismo no se cura hoy por hoy, pero puede mejorar si ponemos de nuestra parte para poderlo hacer. Y el último, hay que quererlo porque son maravillosos, no son capaces de hacer daño, no tienen capacidad de mentir, no tienen capacidad de ser malos, entonces son mejores personas que nosotros y hay que quererlos como son. Excelente. Pues muchas gracias. Oye, te aviso que ya pasé tu contacto. Algunas personas ya me comentaron que les gustaría invitarte a alguna plática, algún conversatorio con otros papás, a un conversatorio con estudiantes en una maestría. Entonces, lamento mucho si dentro de todas tus ocupaciones actuales te ponemos en más compromiso, pero digamos que nos toca aprovecharte y aprovechar toda tu experiencia, tu conocimiento y también toda tu bondad y todo tu amor hacia este tema y hacia las personas con TEA y hacia sus familias. Así que lamento mucho si en este momento te satura un poco, pero
ni modo. Pati, hace un ratito ya escribí el contacto de Isabel, lo puse aquí en el chat. Ahorita si quieren lo vuelvo a compartir o lo comparto en el grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos y ahí es donde se mandan normalmente los anuncios de las pláticas y demás. Oye, pues yo te quiero mandar un abrazo, te quiero mandar un agradecimiento. Sabes que te quiero, sabes que los quiero personalmente mucho a todos. Y sabes que además en este grupo hay mucha gente que los quiere mucho también. Lo acabas de ver, ¿no? De cierta forma, muchos de los que estamos aquí ya te conocieron en algún momento y otros han quedado fascinados de conocerlos a ustedes y obviamente también muy agradecidos, ¿no? Por todo lo que nos estás compartiendo en estos momentos. Entonces, te mando un fuerte abrazo, por favor, cuídense mucho y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy a nuestra plática y por contarnos todo lo que nos has contado el día de hoy. ¿Sí? Yo te quiero mucho, hijo, y además siempre estaré ayudando al que lo necesite y yo pueda hacerlo. Y ahora quiere despedirse David. Siéntate, porque si no, no te ven. Es por eso que las amigas. Adiós. Campeón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué estás viendo en la tele a esta hora? Pues no, No está viendo nada, estaba oyéndonos. Ah, pues pensé que estabas viendo a los Simpson o algo de eso. Bueno, te cuidas, te queremos mucho. Adiós, hijo, adiós. Adiós, hasta luego. Muchas gracias por todo. Adiós. Gracias. Adiós a todos. Saludos hasta España. Excelente día. Gracias a todos por acompañarnos y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en 2 semanas para seguir con nuestras pláticas de Red con Familia. Ya les mandaremos anuncios de nuestros próximos temas, ¿sí? Isabel, gracias, David, Edel. Loreto, Maca. Muchas gracias, Edel. Muchas gracias a Isabel y ojalá que no sea la única plática que estamos escuchando, que tengamos muchas más. Te mando un abrazote, muchas bendiciones para ti. Eres una excelente madre. También para tu familia, lo mejor. Y la verdad fue una plática muy, muy interesante, que todo eso lo vamos a tomar en cuenta para el desarrollo de nuestros hijos. Que Dios te bendiga, Isabel, también a Edel. Los queremos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Isabel. Muchas gracias, señor Edel López, desde La Paz, Baja California Sur, México. Gracias. Muchas gracias. Bonito día. Bye. Adiós. Saludos desde Querétaro. Te extrañamos, Edel. Un abrazo. Y yo a ustedes. Para que pongas en cintura al muchacho. ¿Qué hace falta? Bye. Bye, excelente día. Mañana. Bendiciones a todos, gracias. Bye. Adiós, Yolis. Gracias.